Seguimos en nuestro ABC Debate esta noche con un segundo bloque de temas, podemos hablar, porque hablábamos del caso Messer hace instantes con el doctor Amarilla. Ahora queremos conversar con Nancy Ovelar, ex viceministra de Educación, sobre estos resultados que se dieron hace algunas horas nada más, una segunda parte o tercera parte, no recuerdo ya en este momento, de una evaluación que se hace a nivel internacional con varios países. El objetivo, vamos a preguntarle justamente a Nancy, ¿de qué se trata esta medición? ¿Es importante o no para nuestro país? ¿Nos cuenta algo nuevo o no de lo que ya sabíamos? Y también, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que se trazó desde un principio en el ministerio cuando ella estuvo y qué es lo que se está viendo actualmente en cuanto a soluciones, a tratar de encontrar el camino, la fórmula que nos lleve a mejorar nuestro sistema educativo? Gracias por venir, Nancy. Roberto, muchas gracias a vos. Buenas noches. Buenas Y noches. por supuesto, hace mucho la estábamos buscando a la señora Nancy Ovelar. No tuvimos la oportunidad de conversar después de aquel episodio del Ministerio de Educación, pero no quiero hablar de eso esta noche tampoco. porque me gustaría centrarnos en esto que me parece fundamental, Nancy. Este resultado, ¿en qué consiste PISA? O sea, ¿qué es PISA? Empecemos explicando. Sí. PISA es un programa internacional de evaluación de estudiantes de la OCDE. Sí. Y la OCDE es un conjunto de países que tienen un nivel de desarrollo Importante. del G20. Sí, sí. Entonces, es importante señalar qué nos dice este sistema de evaluación. No nos dice algo que no sepamos ya. O sea, nos dice lo que ya hemos venido sabiendo con nuestro propio sistema de medición, que es el SNEP. Por otro lado, ¿cuál es el instrumento que utiliza PISA para medir capacidades? ¿Y qué tipo de capacidades? Son capacidades generales que miden lo que el estudiante adquirió a lo largo de su vida, y eso incluye aprendizajes extraescolares también. Pero lo que tenemos que señalar fuertemente es que se utiliza un instrumento homogéneo para medir una realidad en donde la diversidad es lo que predomina. Si Son nosotros, chicos de 6 a 15 años, hay que decirlo también, Sí. que fueron medidos en este resultado que estamos viendo actualmente y que se ha publicado. De 15 años. O de 15 años. De 15 años, Son, perfecto, es por la estudiantes de aclaración. 15 años. 15 años, entonces la evaluación de su historial, De su digamos, historial. en materia de matemáticas y Se ciencias. enfatiza, fíjate que se enfatiza en matemáticas, ciencias y comunicación como elementos esenciales. ¿Y qué pasa con la filosofía? ¿Qué pasa con la sociología? ¿Qué pasa con otras disciplinas que también contribuyen a la formación del pensamiento crítico? Eso es por un lado. O sea, esa es una de las críticas que ya en el mundo se le viene haciendo, algo así como desde el 2007 al sistema. Pero más allá de criticar el modelo de sistema, del sistema de evaluación, lo que yo creo que tenemos que centrarnos en qué hacemos con los resultados. Porque ese es el caracú de la problemática del sistema educativo, en donde reiteradamente nuestro mismo sistema de evaluación, que es el SNEP, nos dice lo mismo que nos dice PISA, lo mismo que nos dice los estudios de UNESCO del TERCE. O sea, hoy tenemos el diagnóstico, para ser claros nomás, Nancy, hoy tenemos el diagnóstico claro de que Paraguay no está bien en materia educativa, sí, y que este proceso que estamos dando a nuestros alumnos no está dando los resultados que uno espera siempre, ¿verdad? Porque imagino que uno proyecta siempre lo mejor para los alumnos, ¿verdad? Pero obviamente esto no está dando resultados. Hay lamentablemente no te traje, pero Sí. hay un dato súper importante que arroja El estudio. el informe PISA-D, que es en el que sitúa a Paraguay, vincula el rendimiento con la inversión. Nosotros estamos en el grupo de países que menos invierte por estudiante, Roberto. 3,4% del PIB, 3,4. cuando que la recomendación es 7% aproximadamente. Pero yo te tengo mucho miedo a este discurso también, Nancy, tengo que decirlo, porque a veces insistimos en el dinero, pero la educación ha recibido mucho dinero en los últimos años. A partir del 89, si hacemos una evaluación,
O sea, es mucho. Es bueno precisar. Ujú. Es bueno precisar porque ese mucho que vos decís en función a lo que queremos lograr termina siendo poco. ¿En qué sentido? En el proceso en ese primer tramo de implementación de la reforma, el Paraguay se endeudó algo así como 139 millones de dólares para implementar la reforma desde el primer grado hasta la media. Solamente en el 2012, desde el 2012 hasta el 2018, año pasado, a través del FONACIDE, los municipios recibieron más de 300 millones de dólares solo para aulas y alimentación escolar. Y ahí tenemos tenemos enormes desafíos en el sentido de cuidar. ¿Qué pasó con esa inversión? ¿Qué pasó en los municipios? A eso me refiero, Nancy. O sea, hoy vamos por un lado está el famoso dinero del FONACIDE, ¿verdad? Por otra parte están los fondos de la excelencia, para la excelencia. Y por otra parte tenemos la inversión que hace el propio Ministerio de Educación en materia educativa. Pero yo lo que no sé si hay, porque por ahí desconozco esto, ¿verdad? Pero no sé si hay una evaluación en base a lo que se invierte, qué resultados ha dado. Porque yo te quería llevar a la siguiente pregunta de estos análisis. Eso es lo que demuestra. En función a lo que tenemos una educación pobre para pobres, Roberto. Sí, pero yo digo, y tenemos que enfocarnos en el actor clave, y a eso quiero llegar. Sí. Porque es en donde no nos estamos centrando. En el actor clave que es el docente. Y esto que nosotros estuvimos planteando desde antes de asumir y en nuestro paso por el MEC, es que necesitamos un ministerio que llegue al aula. Necesitamos territorializar la capacitación. Yo no conozco un sistema educativo que excluya al docente del proceso y hable solamente de incorporar la tecnología. No existe una computadora que enseñe humanidad. Porque hoy estamos escuchando propuestas que hablan de incorporar de manera masiva la tecnología a más de 1 millón de estudiantes. ¿Cómo vamos a hacerlo si tenemos que educar y formar y hacernos cargo de ese docente que está hoy llevando adelante el currículum, que es exigente, sin las herramientas suficientes? Yo te pregunto, Nancy, ¿podemos hacerlo con los docentes que tenemos actualmente? Claro que podemos hacerlo. Yo creo absolutamente en la... ¿Sí? Podemos hacerlo, pero tenemos que enfocarnos en ese actor crítico que es el docente, que necesita herramientas, orientaciones oportunas, capacitación en la escuela. ¿Dónde aprende el docente, Roberto? Aprende en su aula. Cuando nosotros hablamos con los docentes y les preguntamos ¿dónde es que ellos se dan cuenta de cómo, cuál es su desempeño, de dónde tienen conciencia de que lo que están haciendo está bien o tiene deficiencias? Es en el aula. Y ese es el lugar en donde nos llega hoy el Ministerio de Educación. Y esa es una tarea enorme que tiene que movilizar a toda la inteligencia de manera territorial. ¿Por qué no llega? O sea, ¿por qué el Ministerio no llega? Porque el Ministerio hoy es un monstruo burocrático. Es un monstruo. Un ejemplo te voy a dar. Cuando llegamos, me reúno yo con la gente del SNEPE y digo, ¿por qué hasta este momento no hemos podido llegar con los resultados de las pruebas por escuela a las escuelas? ¿Por qué no hemos podido sentarnos con los docentes de cada escuela a mostrarles los resultados de sus estudiantes? Porque eso permite que el docente se haga cargo de los resultados de su trabajo, porque esa exposición general, masiva, diluye la responsabilidad por los resultados del trabajo docente. A mí no me dicen nada que me digan que en el país todo el mundo lo estamos mal, al contrario. Mal de todo, consuelo de tonto. O sea, entonces, ese proceso de construir el sentido de la capacitación partiendo de la devolución personal y por escuela a los docentes de los resultados de la evaluación que hace el SNEPE, que fue censal en el 2015 y otra vez este año, que va a permitir por lo menos inclusive comparar los resultados. Eso no se pudo hacer, se hizo, pero se hace de manera incompleta, no se llega a todas las escuelas. En función a eso se tienen que generar planes de mejora.
Y ahí tiene que generarse un proceso de diálogo y acompañamiento casi tutorial del trabajo del docente. Yo pregunto, no es por una cuestión política en realidad, Nancy, porque hay mucho de política partidaria y politiquería, digamos, en el gremio de los docentes. O sea, lo que me pregunto es, ¿será que eso, el manejo político, el hecho de que el presidente de seccional o el gobernador o el intendente de tal ciudad meta mano en las regiones donde tienen poder, esté perjudicando, digamos, el proceso de esos mismos docentes? Me pregunto porque hablamos, el diagnóstico está. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Me mencionabas, Nancy. El problema es los docentes, capacitación. Digo, yo quiero ir un poco más allá. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Digo esto porque a veces hay gente que ingresa y obtiene un rubro, pero en realidad no está capacitada esa persona para ejercer esa función de docente. Yo creo que evidentemente algo de eso hay, pero te digo nomás, si existe una claridad, firmeza y concreción en las propuestas de capacitación, yo creo que la claridad se traduce en ¿Quién tiene que dar esa claridad? ¿El ministro, el presidente de la República? El presidente tiene que tener clarísimo cuál es el desafío. Y el desafío hoy está, el corazón del sistema que tiene que mejorar la calidad es el docente. Y resulta que nosotros tenemos por un lado un discurso casi antidocente de algunos referentes. Yo escucho en el FEI, por ejemplo, discursos fuertes en donde, por un lado, el Banco Mundial presenta un informe de la calidad del gasto. Ya tenemos un problema de concepción, porque es inversión. Cuando hablamos del gasto y decimos que los docentes ganan demasiado bien en relación a otras profesiones, yo no sé cuáles fueron los criterios, no tuve la oportunidad de hacer esta devolución al señor Rafael de Hoyos, que fue el responsable de ese estudio, pero eso solo refuerza un discurso y sobre todo una posición antidocente que no nos hace bien. Que no nos hace bien porque nos pone, en lugar de ponernos a todos juntos en el mismo barco, nos segrega y ponemos a los docentes en el paredón cuando el docente es el actor crítico y es el que más necesita de las políticas claras, de las orientaciones oportunas, de las herramientas y de la capacitación. Que llegue esa capacitación hasta la escuela, que le ayude a mejorar El docente tiene que teorizar, tiene que pensar y tiene que reflexionar sobre su propia práctica para entender, y ese es un ejercicio necesario. Me gustaría hacer acá una breve pausa, Nancy, si me permitís. Estamos hoy con la ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, compartiendo este informe, rendimiento de alumnos, una evaluación con parámetros internacionales, y fundamentalmente queremos hablar en el próximo bloque los caminos a seguir para encontrar una solución, pero caminos prácticos, cuestiones puntuales que nos permitan mejorar la educación en nuestro país. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta.